Gracias. Conversando con César Camacho, presidente nacional del PRI, justo en el tema complejo, intenso, de la reforma energética, no solamente para el conjunto del país, sino para la vida interna del partido. Comentábamos el caso de Francisco Rojas, que la percepción, Rojas no lo ha dicho públicamente, la percepción es que él se hace a un lado de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad por no estar de acuerdo con una reforma que jamás defendió tampoco en público. Puede ser un indicador esto de que hay un segmento, como ocurre en cualquier democracia, de gente que se resiste a esta idea y que estimula un debate más intenso tal vez. Te decía que en este tema concreto la discusión llevó horas, justamente porque no había idénticos puntos de vista, pero en el intercambio de impresiones, en el análisis de los pros y contras, al final logramos una manifestación de consenso. Yo creo que lo sospechoso en una democracia es la unanimidad. Lo interesante es cómo construir un punto de vista donde todos nos sintamos cómodos. Hoy hay reforma energética, y lo digo con una gran satisfacción, ponderando la decisión de los legisladores, tanto federales como locales, con una posición unánime del priismo entre senadores, diputados locales y federales. Es decir, no hubo en toda la discusión, ni pública ni privada, una voz distinta, que eso no significa que no haya diferencias de matiz, pero no hay diferencias de grado. Al punto, Roberto, que hoy nos importa que se le dé velocidad a la discusión de la legislación ordinaria, de la llamada legislación secundaria, que de secundario solo tiene el nombre, es una legislación primordial, sí, claro, porque queremos completar el proceso reformador y darle paso al periodo implementador, porque algunas de estas cosas van a llevar meses, si no es que hasta años. Ya estamos pasando por alto el fenómeno Rojas. No, yo creo que Francisco Rojas, además de ser un político respetable y un hombre conocedor del sector energético, debe tener una posición concreta que por ahora desconozco, pero estoy seguro, y ahí sí me atrevo a Rojas nunca te expresó alguna preocupación en esa materia. Nunca, pero además yo sí creo que Francisco Rojas, que conoce el sector por dentro, quiere un sector energético más robusto, más moderno, y que los recursos naturales, los hidrocarburos, le sirvan a los mexicanos. Él lo tendría que decir. En muchas democracias sólidas, un funcionario público puede deslindarse y renunciar, desde luego, y no pasa mayor cosa, se estimula un debate, ciertamente, y eso es sano, ¿no? Yo creo que el debate está. El debate tiene, no exagero, años. El debate ha entrado en una fase, diríamos, de sprint, como en una carrera, en el último tramo, y ahora mismo se está viviendo en las cámaras, especialmente en el Senado, este debate en su recta final. Yo hago votos porque no nos pasemos eternamente discutiendo y que consigamos, hasta donde se pueda, generar un espacio de neutralidad partidaria donde nadie se sienta incómodo. Pero también en una democracia, las robustas y fuertes democracias modernas lo acreditan, tan importante es el consenso como una mayoría robusta y sólida que además sepa justificar pública y privadamente las razones de su voto. Se ha ubicado a este tipo de reformas, muy particularmente en energética, como una piedra de apoyo fundamental para el crecimiento de la economía que ha ido dando traspiés, digamos, ¿no? Y eso ha influido en el nivel, en el deterioro del nivel de aceptación del gobierno del presidente Peña Nieto. Tenemos más o menos en puerta el próximo año elecciones en la mitad del país, entre ellas de 9 gobernadores. ¿Cómo se siente el PRI con una economía que no está jalando, ¿no? Con reformas que se siguen discutiendo, que van a tomar un proceso de maduración inevitable, y la cercanía de las elecciones? Bueno, primero, poniéndole cifras al comentario, el país en los últimos 14 años ha crecido a 2.3 y la previsión de Hacienda es crecer a 2.7. Es decir, no es para echar campanas a vuelo ni tirarse a la hamaca, pero estamos ligeramente arriba del promedio de los últimos años. Salvo que lo sigamos revisando el numerito. Por supuesto, sigue siendo una previsión. Sí. Vamos a saber qué pasó cuando acabe el periodo.
La economía necesita descollar, Roberto, porque más allá de las cifras grandes, lo que a la gente le importa son la microeconomía, que es la de los bolsillos, la del gasto familiar, y esa es a la que necesitamos servirle y atenderla. El presidente Peña, por otro lado, sabe que estas medidas no son de corto plazo, no hay magia en esto. Tienen en el gobierno, y el partido en el gobierno debe acompañar este proceso, el enorme reto de comunicar bien, de saber decir qué va a pasar, cuáles son las expectativas y cuándo puede ocurrir. El presidente ha dicho también con toda claridad que no está gobernando con visión cortoplacista, no para conseguir aplausos fáciles, sino con sentido de responsabilidad. Dicho con toda honradez, desde mi punto de vista, justamente la falta de esta actitud audaz y resuelta de gobiernos inmediatamente anteriores es lo que hizo diferir la acometida de estas reformas de hondo calado. Es decir, no se puede estar gobernando para las encuestas si lo que se quiere es gobernar con responsabilidad. Yo tendría duda de si el PRI eventualmente dejará de hablar citando al presidente. Si el PRI no requiere decir, los priistas le pedimos al gobierno, los priistas esperamos del gobierno, los priistas exigimos de los gobernantes. Déjame decirte que ahora sí que para disipar dudas, vamos a hablar del presidente. Vamos en los estados a hablar de los gobernadores, porque es reivindicable exaltar los aciertos de un gobierno, en el entendido también que cuando no hay aciertos, aunque nosotros no queramos, alguien se encargará de asociar los desaciertos con el partido. Esto es parte de la contienda electoral y estamos totalmente hechos a la idea. Lo que creo es que, insisto, tenemos que ser capaces de comunicar por qué se hacen las cosas de determinado modo y justificar que se trata de medidas, insisto, no de corto plazo, no para engañar a nadie, sino medidas que lo antes posible, sí, tendrán que lograr la reducción en el costo del gas, que ha hecho que muchas empresas del norte del país estén listas para irse a otro lado y llevarse consigo los empleos, o el monto del recibo por el pago de energía eléctrica doméstica. Entonces, eso que dices es cierto, habrá que ver, pero eso es parte del reto. Y ciertamente, Roberto, tengo presentísimo que hay 17 estados con elección local, en 9 de esos 17 hay cambio de gobernador, y la totalidad de la Cámara de Diputados, de suerte que estas llamadas en nuestro medio elecciones intermedias constituyen un gran reto para nosotros. Entonces, hay dos grandes vías por las que queremos transitar. La del respaldo a las medidas públicas, a las políticas del gobierno, y las que le tocan hacer a la organización política que presido por sí misma, que es, como dije, la renovación radical de la organización para que militen muchas mujeres a las que queremos postular candidatos y queremos que se conviertan en representantes populares, muchos más jóvenes, muchas más alianzas con la sociedad civil para ser más certeros en nuestros tiros. Yo tengo una duda. Típicamente en un país con una democracia sólida, los presidentes de los partidos son personalidades políticas que con mucha frecuencia se postulan a sí mismos, incluso para la candidatura presidencial de su país. Ya pasó con el PRI en oposición, con Roberto Madrazo. ¿Cuál es la circunstancia en este caso de César Camacho? Tú ya has sido, tienes una trayectoria, pese a tu juventud, tienes una trayectoria ya de funcionario, de legislador, has sido gobernador de tu estado. ¿Va a cambiar eso en el nuevo PRI, digamos? ¿Los dirigentes del partido a nivel nacional, a nivel estatal, pueden en sí mismos ser candidatos, tener una trayectoria propia, independiente, o tienen que ser alguien que está haciendo reflejo, digamos, de lo que pasa en el gobierno y esperando alguna señal del mandatario en turno para definir su carrera política? Yo asumo que tengo la responsabilidad partidaria más importante de la vida y que soy a quien le toca consolidar un partido que juega con nuevas reglas y que aun cuando regresa al Ejecutivo que no tenía, no puede ser el partido de antes de 2000. Es decir, un partido verdaderamente transformado, y te lo digo con absoluta honradez profesional y personal, en el que el presidente en turno nunca está pensando en ver cómo le va a él.
yo tengo que ser un elemento consolidador, un elemento que ayude a que las políticas públicas del gobierno federal calen hondo, a que las de los gobiernos de los estados hagan lo propio y a completar un ciclo de transformación partidaria que consiste, como te lo dije, en recuperar espacios que perdimos en el mundo cultural, en el trabajo editorial, entre los deportistas, atendiendo a los indígenas de manera primordial. Tenemos allí una gran tradición. Bueno, en la formación de sus propios cuadros, que estamos en diversas instancias ofreciendo diplomados, maestrías, o la propia escuela de cuadros que está formando hoy mismo más de 700 jóvenes de todo el país para convertirlos en dirigentes, candidatos o servidores públicos. Yo quiero completar este ciclo que el PRIismo me ha dado, Roberto, y créeme que en ello me voy a consumir. Y seguramente tendrás la mirada pendiente de muchos mexicanos. Gracias. Muchas gracias por tu presencia. Hasta pronto, Roberto. Gracias a ustedes. Buenas noches. A la próxima.